pero esto está pésimo. Mínimo 4 horas para cruzar. Demoras en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. No, nada más pasa el personal de la aerolínea que según ahorita nos quedemos formados. Y vuelos demorados o cancelados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son parte de las afectaciones sufridas este viernes 19 de julio por la falla cibernética a escala mundial. Esta caída del sistema causó problemas en aeropuertos, terminales de trenes, bancos y empresas de Estados Unidos, Reino Unido, España, Singapur y otros países. Algunos aeropuertos tuvieron que recurrir al papel y plumón para dar a conocer información de los vuelos. La falla cibernética es considerada una de las más grandes ocurrida en décadas. La falla la ocasionó una actualización del sistema de ciberseguridad Falcon de la empresa CrowdStrike, que viene instalado en las computadoras con sistema operativo Microsoft. Los usuarios experimentaron en sus equipos una pantalla azul que les marcó un error. CrowdStrike aclaró que no se trató de un ciberataque. Señaló que ya identificó la causa del problema y aseguró a los usuarios que sus archivos no corrieron ningún peligro. Fue desmantelada una amplia operación internacional, una banda de hackers que operaba en varios países, incluso en México. Se considera la operación más grande contra el delito cibernético hasta ahora en un ámbito global. Sí, una operación en donde hay muchos capítulos que todavía no se terminan de develar. Es una organización que operaba en muchos países, incluso hizo hackeos muy importantes en México y no se termina de saber si sus intereses son exclusivamente económicos, hicieron estafas, hackeos por cientos de millones de dólares o si hay también detrás de ella intereses políticos. Una operación internacional sin precedentes puso fin a las actividades ilícitas del grupo de hackers más peligroso del mundo. Se trata de Lockbit, hackers que utilizaban ransomware para robar información privada de personas y empresas, y para evitar su divulgación exigían un pago. En la llamada Operación Cronos se logró intervenir casi 11,000 dominios y servidores que tenía Lockbit en todo el mundo. Además, se congelaron cerca de 200 cuentas de criptomonedas ligadas a los delincuentes informáticos. La Agencia Nacional Criminal Británica condujo la operación internacional contra Lockbit, grupo que ha perpetrado unos 2,000 ataques desde 2019. Autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron el arresto de 2 personas, una en Ucrania y otra en Polonia, así como recompensas por información que permita identificar y detener a los líderes de Lockbit. In addition to disrupting the Lockbit ransomware group at every level, we are also providing assistance and support to victims of the largest and most deployed ransomware variant around the world. It is difficult to say exactly how many victims of Lockbit there are, but we estimate in 2023 alone, there were 1,000 victims just in the United States. De acuerdo con la agencia británica, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y la Europol, la extorsión a más de 2,000 víctimas en todo el mundo le dejó ganancias ilícitas a este grupo de hackers por más de 120 millones de dólares. La operación Cronos incluyó a 10 naciones que ahora enfocan sus esfuerzos en localizar a 200 afiliados de Lockbit que entre 2022 y 2024 vulneraron a empresas e instituciones. Entre las acciones, las autoridades liberaron los alias de 200 hackers de dicha organización. Las agencias involucradas en el operativo internacional, encabezadas por la División Cibernética de la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña, tomaron el control de los sitios web utilizados por Lockbit. Entre las empresas e instituciones atacadas se encuentran las mexicanas Grupo Dina, Foxconn Tijuana y entidades de gobierno como los Servicios de Salud de Veracruz y el Aeropuerto Internacional de Querétaro. El Departamento de Estado estadounidense publicó una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto de los líderes de Lockbit, vinculados a Rusia. Según Estados Unidos, Rusia sigue ofreciendo un lugar seguro a los ciberdelincuentes donde grupos como Lockbit tienen libertad para lanzar ataques de ransomware contra Estados Unidos, sus aliados y socios. Un supuesto representante de Lockbit publicó mensajes en una aplicación de mensajería cifrada, en donde asegura que tenía servidores de respaldo que no se vieron afectados por la acción policial. El que
somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Hace un año aquí le presentamos un documental de Viviana Belsazo sobre la relación de México y Estados Unidos en términos de seguridad. En uno de esos capítulos mostraba cómo había sido esa relación en la época de la Guerra Fría y cómo intervenía en ella la entonces Unión Soviética. Hay muchas similitudes con lo que estamos viviendo en la actualidad. También muchas incertidumbres similares a aquellas. Ya había comenzado la Guerra Fría, uno de sus momentos más impactantes. México fue un escenario privilegiado en donde se escenificaron muchos de los principales capítulos en el entorno de la Guerra Fría. Se había convertido, sobre todo después de la Revolución Cubana de 1959, en uno de los grandes centros de espionaje del mundo. Aquí operaban todos, desde la CIA hasta la KGB, desde el Mossad hasta los servicios de inteligencia cubanos. Si bien México mantenía, al igual que Francia y otros países, una posición que denominaban de tercera posición, lo cierto es que la colaboración con las agencias de los Estados Unidos era estrecha en muchos casos y tolerada en otros casos. Cuando Hoover tiene la visión de que tiene que expandir, porque el crimen realmente es más allá de nuestras fronteras, y reconoce eso en 1940, y abren la primera oficina aquí en México. De hecho, esto es la primera cooperación en temas de seguridad que tenemos en el mundo, es en México. Hoover reconoce que necesita asistencia del público para poder realmente encontrar los prófugos más importantes. Inicia un programa que en aquellos entonces se llamaba el Public Enemy No. 1. En México hemos encontrado 20 de los más buscados del FBI, más que todos los demás países en combinación. Pero antes de eso, dos hechos conmovieron al mundo. El primero fue la crisis de los misiles en octubre de 1962. La humanidad, hasta ese entonces, nunca había estado tan cerca de una guerra nuclear. Y un año después, en noviembre de 1963, fue asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, supuestamente por Lee Harvey Oswald, un oscuro personaje que había sido militar, que combinaba las ideas de ultraderecha con otras comunistas, que había estado exiliado en la Unión Soviética y después regresó a Estados Unidos, donde se convirtió en militante anticubano en ocasiones, pero también en ocasiones había estado a favor del régimen de Fidel Castro. Pero luego de ese crimen se supo que Oswald había estado de visita en México poco antes del atentado, que había buscado reuniones con las embajadas de Cuba y de la Unión Soviética y que incluso estuvo en alguna fiesta privada, invitado por Elena Garro, entonces esposa de Octavio Paz. De Rusia, Putin, el espionaje, la KGB y el GRU. De la presencia de la inteligencia y el espionaje ruso en México, antes en la URSS y hoy en Rusia. De eso van a hablar el día de hoy Raúl Quintanilla y Jorge Fernández Menéndez en La Hoguera del Poder. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, las operaciones de los servicios de inteligencia, desinformación, antes soviéticos, ahora rusas, son muy conocidas y han sido muy conocidas a lo largo de la historia, y la intervención que han tenido en los últimos años también ha sido develada por reportajes periodísticos, investigaciones gubernamentales, pero todo esto, maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo está, mi querido gusto, maestro? Como siempre, toda esta historia de los servicios tiene un antecedente muy añejo, no solamente desde la actualidad, la Guerra Fría, sino desde mucho antes
que hay servicios de inteligencia, información, espionaje, como lo querramos llamar, que vienen y que son prácticamente una norma en todos estos procesos que le podríamos llamar ahora de desestabilización o de recuperación o de influir en otros países. Mire, maestro, sobre todo en esta zona, Rusia, antes Unión Soviética, antes el Imperio Ruso, siempre ha sido una costumbre la persecución política. Siempre ha sido una costumbre el hecho de estar en riesgo cada vez que te atreves a dar una simple opinión. El hecho de recibir una felicitación o un apoyo de alguien te pone más en riesgo porque lo consideran como un peligro. En épocas de la modificación de San Petersburgo con el zar Nicolás I, ahí empieza el gran manejo, la fundación de la policía política en el Imperio Ruso con Nicolás I. San Petersburgo tiene una plaza verdaderamente maravillosa donde hay una torre. Todo el mundo sabía que en esa torre había torturas, había presiones, había dolor humano, el terror, lo macabro estaba en medio de esa hermosísima plaza de San Petersburgo. Siempre ha sido una tradición en el pueblo ruso de sentir que algo te persigue, de que no puedes hablar con una constancia, de que todo significa estar en peligro. Y ya no se diga en los procesos donde en la Unión Soviética se pensaba que todo iba a ser un proceso de creación, de libertad, hasta que llega la gran frase de Trotsky, donde dice, si el pueblo va a provocar que la revolución se detenga, es momento de pedirle al pueblo que se haga a un lado y que guarde silencio. Y en ese momento empieza toda una persecución. Sí, y que Stalin llega a un grado máximo, ¿no? No, maestro, con los juicios revolucionarios. Con la Checa, se llamó la Checa primero, luego la KGB, ahora se llama el GRU y RCB. Y de la KGB nace su amigo. Sí, amigo Putin. Putin fue el jefe, ahora que hablabas de San Petersburgo, antes Leningrado. Exactamente. Bueno, fue San Petersburgo, Leningrado, nuevamente San Petersburgo. Maestro, ¿quién puede vivir en una ciudad donde te cambian el nombre cuatro veces? El jefe de la KGB en San Petersburgo era Putin, y buena parte de su gobierno, del corazón de su gobierno, son hombres y mujeres que lo acompañaron ahí en San Petersburgo. De ahí surge al poder, y de ahí por eso también el interés y la fascinación de Putin por establecer este tipo de servicios dentro y fuera de Rusia. Maestro, es que si algo tiene Putin en su cabeza y lo tiene como postulado, no es algo que podamos decir, es que es muy sencillo decir, son locos, son enfermos. No es cierto. Claro. O sea, llamarle locura a todo un proceso de estrategia para desestabilizar zonas, hemisferios, no tiene nada que ver con la locura. Putin tiene muy en claro como postulado que el haber tumbado a la Unión Soviética, haber desaparecido a la Unión Soviética, fue provocar una desestabilización de una parte del mundo. La Unión Soviética para Putin reflejaba grandeza, reflejaba equilibrio, reflejaba balance. El Imperio Era un Ruso. Control de las cosas. Era el Imperio Ruso. Ahora es exactamente con otra visión, pero él está absolutamente convencido de que la Unión Soviética jugaba un papel importantísimo en el equilibrio de los poderes en el mundo. Esa teoría, ese postulado lo tiene perfectamente en claro desde que es un asistente o una de las gentes o personas de confianza de Boris Yeltsin, que Boris Yeltsin es el que impulsa la carrera de el maestro Putin, que lo sacaron de la KGB para convertirlo en otro tipo de político, sí, pero es un hombre que en sus procesos emocionales es absolutamente impreparado para perdonar, impreparado para poder convivir con otros. Es un hombre con tendencia al aislamiento, es un hombre con capacidad de contención de la cólera, maestro. La mirada de Putin es muy parecida a miradas donde el poder ya se instaló. Y lo que es muy impresionante es ver cuando hace esas reuniones de conferencia de prensa una vez al año, donde él está absolutamente solo, al centro,
rodeado de un auditorio lleno de periodistas, y él se encarga de hablar y de postular lo que va a ser el futuro de la Rusia, recordando esa grandeza de la Unión Soviética. Ya, el Imperio Ruso para ellos es historia, ¿sí? La historia fascinante de la madre Rusia, pero él abreva de la Unión Soviética, tiene ideas perfectamente claras de qué significa el control en ese sentido. Sí, ¿no? Y además el deshacerse de sus adversarios sin ningún mínimo prurito, ¿no? Pero lo que ocurrió con Alexei Navalny es desvergonzado, ya incluso para un dictador, ¿no? Primero ya tiene un ataque con ácido, lo contaminan, tratan de envenenarlo con ¿no? este Novochny, se llama, con este producto, se salva la vida, entonces cuando regresa a Rusia lo mandan detener supuestamente por terrorismo y lo matan en una cárcel. Hay un texto que se publicó en Europa, es la bisnieta, imagínate, de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, que ahora es periodista, que explica muy bien el proceso de aniquilamiento de Navalny. Dice, bueno, no sabemos si lo mató físicamente en ese momento, lo ordenó matar, o lo mataron de a poco, porque le habían racionado hasta la comida a Navalny. Maestro, una de las cosas que yo recuerdo de dos maestros polacos que llegaron a México producto de todos los movimientos de la Segunda Guerra Mundial, este señor decía, mi madre escapó a Hitler y a Stalin. Decía, pero Putin será la tumba para muchos. Ellos como polacos decían, la dulzura del pueblo ruso trae una violencia notable. Ellos pueden sonreírte de manera dulce y te meten la cabeza en un lavabo y no te dejan respirar, y ellos estarán siendo suaves. Eso decían los polacos porque se morían de miedo con esa situación. ¿Cómo manejaban ellos la tortura? La tortura no es el hecho de estarte lastimando físicamente, te van deteriorando la dignidad, te van deteriorando la capacidad de resolución, te van quitando primero no solamente el alimento, te encierran, te dejan sin palabras, te impiden la lectura, no sabes a dónde estás. Lo que es muy en claro es que empiezan a hacer que la realidad sea algo totalmente distante a ellos, y eso que provoca una enorme fragilidad en un ser humano, una baja absolutamente de la condición vital para sobrevivir, y a eso es lo que le están llamando ellos muerte natural en este momento, y que la esposa del Señor realmente sabe que no es una muerte natural, sino es una tortura por desgaste emocional, que es la más dura de todas. Esa vivió Ana Aimátova, esa vivió Boris Pasternak, esa vivió Prokofiev, eso vivió Rachmaninoff, todos los generales del juicio revolucionario, espléndidamente narrado en un libro que se llama El hombre que amaba a los perros de Padura, que es realmente un libro excepcional. Oye, y además llama profundamente la atención en este ciclo político que tienen las cosas en Rusia. Estaba viendo el documental, que es espléndido, después vamos a hablar unos minutos de él, el de Navalny, de la vida de Navalny, que ganó el Oscar el año pasado, cómo en 10 años el deterioro democrático de Rusia es absoluto. Hace 10 años todavía había una oposición en las calles, todavía relativamente había fraude, pero había campañas, había las libertades, todavía había algunos medios. Eso ha desaparecido, y después de la invasión a Ucrania hace 2 años ha desaparecido absolutamente. Por completo. Mire, maestro, estos procesos de creación de democracia son procesos donde no es que la democracia se instale, se colocan elementos para provocar las apariencias necesarias para hacer sentir que todavía hay una competencia o hay una lucha política por el poder, pero lo que hay detrás
es todo un proceso donde se va minando la seguridad de todos los contrincantes. Todos esos señores que compiten por algo se sienten perfectamente en riesgo, saben que algo puede suceder. Las noches son largas, maestro, todos esperan que algo suceda de noche porque los vampiros vuelan en las tinieblas y es en la hora de la noche cuando todo sucede. Llega un momento en que para la figura dictatorial ese proceso democrático ya no es útil. ¿Por qué? Porque lo que tiene que demostrar es que de él sale toda la decisión, de él sale toda la fuerza. Y es cuando empiezan los elementos de la nostalgia, el estar hablando de las cosas anteriores, es lo que empieza a hacer que todo lo que rodea cercano a ese país entre en un proceso de amenaza, porque ya empieza el líder absolutamente fortalecido y sostenido y creado a través de una falsa democracia, una apariencia democrática, y entonces van minando en esa apariencia democrática y se va fortaleciendo esa figura. Es por eso que la democracia no necesita 20 años para morir. En 3 años de descuido, un país absolutamente está minado en su seguridad, en su riesgo y en la violencia interna, que es lo que hace que los tiranos se mantengan con una gran fuerza y un gran poder, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver 2 documentales extraordinarios de lo que hemos hablado mucho a lo largo de este programa y que tienen relación con lo que hace unos minutos abordábamos, la labor de los servicios de inteligencia, de guerra cibernética de Rusia en México y en el mundo. Uno, el ganador del Oscar a Mejor Documental el año pasado y que tiene especial actualidad, se trata Navalny, que cuenta con una terrible premonición, la persecución, los intentos de asesinato y la lucha del principal opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny. El otro, que va mucho más allá, me parece un documental espléndido, se llama Agentes del Caos y cuenta con enorme detalle e importantes testimonios cómo operó la campaña de noticias falsas, hackeos y filtraciones en 2016 para favorecer la campaña de Donald Trump y anticiparse incluso a lo que es la invasión de Ucrania, incluyendo el papel que jugaron en ese proceso Julian Assange y Wikileaks. Son 2 documentales fantásticos, pero este de Agentes del Caos es una gran pieza de periodismo. ¿Qué oír? Un gran disco que acaba de ser subido a plataformas, pero que fue grabado el 7 del 7 del 77, el 7 de julio de 1977 en el Festival de Montreux por Bodegoy y Junior Wells. Live in Montreux se llama este disco, 2 de los mejores exponentes del blues. Es un disco en vivo buenísimo, en el mejor momento de la carrera de ambos y con toda la fuerza que tienen, sobre todo ese ícono del blues que es Buddy Guy cuando toca en vivo. Alguna vez nos tocó verlo aquí en México, en esos festivales de blues y jazz que ya no se hacen en el Auditorio Nacional, y fue una actuación soberbia. Si quiere tenerlo físicamente, solo hay una versión en CD, pero lo puede conseguir en streaming y lo disfrutará enormemente. Y que leer un libro imprescindible en esta época, se llama La religión woke. Es del filósofo francés Jean-François Braunstein. Dice que tras la religión woke se esconde una ola de locura que ahoga el mundo occidental. En nombre de la lucha contra la discriminación, este movimiento surgido en las universidades estadounidenses sostiene en su teoría del género que el sexo y el cuerpo no existen y que solo cuenta la conciencia. Su teoría crítica de la raza afirma que todos los blancos son racistas, sin distinciones, pero que ninguna persona racializada, o sea, todos los demás, pueden serlo. La religión woke sostiene que todo conocimiento está localizado y que no existe ciencia objetiva,
ni siquiera en las disciplinas tradicionales. El objetivo de los woke, dice Brownstein, y que es un filósofo de izquierda, no lo vea usted, un hombre liberal, progresista, no es de ninguna forma un conservador. El objetivo de la religión woke, como él le llama, es deconstruir, o sea, eliminar toda herencia cultural y científica de un occidente al que acusan de sexista, racista y colonialista. Una teoría que califica de absurda y que rechaza la razón y la tolerancia, que hasta ahora, dice Brownstein, había sido, y tiene toda la razón, el núcleo del conocimiento en Occidente, Viviana. Bueno, Jorge, pues ahí están todas tus recomendaciones. Yo le recomiendo, si quiere ver muchos contenidos especiales de Todo Personal, se una a nuestras redes sociales, simplemente escanee el símbolo QR y le deseo que tenga un gran fin de semana cerca de su gente querida. Por supuesto, lo veo el próximo lunes, lo vemos aquí en Todo Personal, el próximo lunes en punto de las 11 de la noche. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana, muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.